La reforma a la educación promovida por el gobierno Petro quedó a un debate de convertirse en ley de la República. Prácticamente todos los partidos la apoyan. Llamado del Senado a las autoridades para detener la ola de feminicidios que se extiende por el país. Piden mayor efectividad en la protección de las mujeres. Las casetas de peajes deberán levantar las talanqueras si la fila de carros se hace demasiado larga. Así lo propone un proyecto de ley en el Senado. Todo listo para la audiencia de regiones autonómicas en Montenegro, Quindío, el próximo jueves 13 de junio que se realizará en el Parque del Café. Volverán los días sin IVA. Serán 3 al año y el gobierno decidirá si los utiliza o no y para qué productos. Los químicos farmacéuticos de todas las droguerías del país tendrán su propio código de ética. El texto final está a punto de aprobarse. En audiencia privada, el presidente del Congreso se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Hablaron de fe, de autonomía y de café. Quisiera volver a sentirte, volver a abrazarte, pero es que no. Homenaje del Senado de la República a Elder Dayan Díaz, uno de los hijos del recordado Diomedes, el cacique de la Junta. NS Noticias con Carol Dau y Marcela Baena. Buenas noches. Esta semana fue aprobada en su tercer debate en la Comisión Primera del Senado la reforma a la educación, una de las reformas del gobierno que ha venido avanzando positivamente en el Congreso y que busca regular el derecho a la educación en Colombia. Con este avance, el proyecto quedó a un paso de convertirse en ley. Algo que muy pocas veces ocurre en el Senado es que todos los partidos se unan para sacar adelante una de las reformas del gobierno, pero ocurrió esta semana con la educación, que fue aprobada en su tercer debate. Avanzamos en la construcción de consensos, de una educación de calidad y de pertinencia. Avanzamos en el cierre de brechas y en mitigar las desigualdades educativas. Actualmente, la Constitución del 91 le otorga el derecho a la educación a la población entre los 5 y 15 años. Esta reforma amplía el rango a partir de la educación inicial. Es muy importante que se haya logrado consolidar un proyecto de 0 a 5 años ya en una ley estatutaria que garantice que los niños, no importa el nivel socioeconómico, van a ser educados desde su temprana infancia. Esta reforma traza un camino de las cosas que se deben hacer en materia de educación. Se ha garantizado ese derecho a la educación, especialmente para los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ahora la gratuidad en los planteles educativos de educación superior, técnico, tecnológico y universitario va a ser de carácter gratuito. Se garantiza la educación mixta, pública o privada, ambas son muy importantes. El estudiante tiene derecho a elegir dónde quiere educarse, ningún gobierno se lo puede imponer. Lo segundo, se garantiza la autonomía universitaria. A esta iniciativa le resta tan solo un debate para convertirse en ley. Según el Ministerio de Defensa, este año han aumentado en 51% los casos de violencia intrafamiliar, la cifra más alta en los últimos 10 años en el país. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad y qué situaciones se están llevando a esto? Hablamos con expertos. Los últimos días se han visto empañados por los casos de violencia contra la mujer. Según datos de la Procuraduría, este año se han registrado 90 casos de feminicidios, es decir, 4 cada semana. Ante este panorama, senadoras de la Comisión de la Mujer piden más apoyo institucional y combatir la impunidad en estos hechos. Hay que alertar a la rama judicial para que desarrolle métodos y sistemas para atender a las víctimas de la violencia, porque las mujeres afectadas por la violencia no saben a quién acudir. 61 de los casos presentados han sido cometidos por las exparejas de las víctimas y en 39 de estos hechos fue utilizado un arma blanca para atacar a las mujeres, por lo que también piden revisar el tema de salud mental. Mirar qué está produciendo este tipo de violencia en los hogares, qué está llevando a que haya tanto problema de salud mental, porque muchos casos sí son denunciados y de pronto la justicia no hace los pasos adecuados que tiene que hacer en la ruta de cuidado de la mujer. Expertos en temas de salud mental hablaron de los comportamientos psicológicos que se presentan en los agresores. Un problema serio que está relacionado profundamente con su salud mental, que está reflejado desde los estilos de crianza y desarrollo
la educación que ha recibido, la crisis de valores que se está observando en nuestra sociedad y la pérdida del valor mismo de la vida. Romper el silencio, atreverse a buscar ayuda y a denunciar todo tipo de maltrato es el llamado de las autoridades a las mujeres para proteger su vida. El panorama de los productores de maíz y yuca en el país es complejo. Los altos costos de producción, la falta de garantías y subsidios para sus cultivos han hecho que estén sumidos en la crisis. En el Senado se adelantó un debate para buscar alguna solución. Los diferentes factores que han influido en la disminución de producción de maíz y yuca del país fueron expuestos por senadores en debate de control a la ministra de Agricultura en la Comisión Quinta. Nuestros productores de maíz, nuestros campesinos no tienen una capacidad para asociarse. Los intermediarios están acabando con el sector productivo, con el sector campesino en Colombia. Muchos de nosotros, campesinos y campesinas, hicimos grandes manifestaciones para que no se aprobara el TLC. Y lo aprobaron, porque nuestro país no estaba preparado para un TLC. Durante el 2023 se importaron más de 8 millones de toneladas de maíz, mientras que solo se produjo un poco más de 800.000 toneladas. Esto equivale a tan solo el 9,53% del maíz que comieron los colombianos. Le hemos pedido que ayude a incentivar a los productores locales a través de que la industria nacional compre productos nacionales, que le dé prioridad a la producción local por encima de las importaciones. Luego del debate se concertaron acuerdos con el Ministerio de Agricultura para incentivar la compra de la producción nacional y brindar garantías suficientes para salvar este sector y a las miles de familias que dependen de él. Y luego del colapso en el tramo del puente que conecta Barranquilla con Soledad en el Atlántico, senadores llamaron la atención sobre el hecho de que según el Ministerio de Transporte hay aproximadamente, oigan bien, 580 puentes en mal estado en el país que necesitan precisamente intervención, pero no hay suficientes recursos para arreglarlos. Este hecho trágico ocurrido en una parte del puente Simón Bolívar que conecta Barranquilla con Soledad cobró la vida de 5 personas y se suma a 7 caídas de puentes en Colombia en los últimos 10 años, hechos que aseguran expertos se pueden prevenir. La falta de mantenimiento preventivo, la falta de mantenimiento a tiempo ha hecho que las estructuras colapsen. Si el mantenimiento es debidamente preventivo, podríamos estar identificando problemas de fisuras, problemas relacionados con remociones en masa, desgaste de material excesivo. En agosto de 2023 se cayó el puente de Los Grillos que une a los departamentos de Boyacá y Casanare. En el mismo año el puente El Alambrado que une a los departamentos de Quindío y Valle del Cauca también colapsó dejando 2 muertos y 15 heridos. Y el desplome de una parte del puente la semana pasada en Barranquilla hacen parte de los 3 últimos hechos presentados en el país. Este último advertido con anterioridad. En este gobierno uno advierte y nadie escucha. Uno llama la atención y nadie le presta la atención a uno. Cuatro vidas, un hecho trágico, lamentable, que además hoy tiene un tema de caos en la movilidad. Tristísimo episodio, pero lo que yo sí quiero pedir es que se encuentren responsables. Esto no puede ser impune, hay que ver dónde están las responsabilidades. En el mes de febrero, vía decreto, el gobierno garantizó mayores recursos para la ANI y el INVIAS, por lo que se espera que parte de ellos vayan destinados a la reparación de puentes que estén en mal estado en el país y que estén a cargo de estas entidades. ¿Le ha pasado que va de viaje y al llegar a un peaje se hace interminable la cola para pagar y se genera una gran congestión? Pues bien, una iniciativa contempla la posibilidad de que si la fila se hace muy larga, los encargados de los peajes deban levantar la talanquera y permitir el paso libre. Estas imágenes hacen parte del turismo de los colombianos, viajar y pasar varios minutos haciendo colas dentro de un carro para pagar un peaje. En ocasiones, estas pasan de ser filas a trancones como el de este video. Es esto lo que se quiere evitar y que el servicio que se paga sea de calidad y que el viajero llegue sin contratiempos a su destino final. Quien quiera que sea el dueño del peaje, le falta implementar más estaciones de peajes, más casillas o más personal para que elaboren el peaje, forman un trancón o un taco, como lo llaman acá,
de a veces hasta horas. Y lo que no se quiere es dejar de recibir dinero para adecuar vías, solo que levantando la talanquera del peaje mejore el servicio. Aquí hay que decirlo claramente, si después de un tiempo prudencial hace perder tiempo a las personas, el ciudadano puede protestar y el concesionario estará en la obligación de levantar las talanqueras. Aunque se tendría que reglamentar al cuánto tiempo el trancón o de espera se tendrá que levantar la talanquera, lo único claro es que bajo la petición de los viajeros a los policías de carreteras, estos serán los que obliguen a los funcionarios del peaje a levantarla hasta que se supere el trancón. El próximo jueves 13 de junio se realizará la octava audiencia pública sobre regiones autonómicas en la bellísima tierra del Quindío, exactamente en el Parque del Café, en el municipio de Montenegro, dirigida especialmente a los habitantes de los 3 departamentos del eje cafetero. El municipio de Montenegro en el Quindío será la sede de la octava audiencia pública de regiones autonómicas. El próximo jueves 13 de junio, todos los habitantes del eje cafetero podrán dar sus aportes en la búsqueda de una salida al atraso, la pobreza y la guerra. Durante la audiencia serán invitados especiales, académicos, políticos, expertos en geopolítica, líderes sociales y comunales de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Recuerde, la cita de la octava audiencia de regiones autonómicas es el próximo jueves 13 de junio, desde las 8 de la mañana, en el Parque Nacional del Café, Carpa Central, Pueblito Paisá. Allá estaremos. La realización en Colombia de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad COP16 ha sido una oportunidad para que desde la Comisión Accidental de Agua del Senado se discutan temas importantes que se incluirán en la agenda de este evento que se realizará en Cali el próximo mes de octubre. La Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad sesionó con miras a la COP16 que se realizará en el país. La preservación y el cuidado del agua y el desarrollo de políticas en pro del medio ambiente fueron parte de la discusión. Estuvimos en el páramo de Saboyá. Esta es una zona protegida, una zona estratégica de Colombia. Y encontramos que allí empieza a haber explotación de carbón. ¿A quién le decimos? Entonces vamos a tener que hacer pues una serie de tareas. El Parlamento que le corresponde a los ejecutivos, pero si no los hacen, las hacemos nosotros. La COP16 también será una oportunidad para que se dé a conocer el papel de los ecosistemas estratégicos que tiene Colombia y la inclusión del agua dentro del ordenamiento territorial como eje de preservación y desarrollo. Es el ordenamiento territorial alrededor del agua, lo que implica en todas las posibilidades, no solo en las posibilidades político-administrativas, sino también en la capacidad misma de que la sociedad colombiana empiece a articularse en una nueva forma de relación. La Conferencia de las Partes, que es el espacio de discusión y negociación más importante del Convenio sobre Diversidad Biológica, se llevará a cabo del 21 de octubre al 4 de noviembre en Cali. Allí se esperan representantes de 192 países para discutir los retos y metas del mundo en materia ambiental. Y vuelve el día sin IVA en el país. Esta iniciativa de autoría del Partido Centro Democrático busca que se retome la propuesta con el fin de que los colombianos puedan hacer compras a menor costo. Según el balance realizado por la DIAN, las 3 jornadas de días sin IVA en 2021 alcanzaron ventas por más de 31 billones de pesos y las 2 jornadas en 2022 registraron ventas por 19,7 billones de pesos. Dado estos resultados, en el Senado se aprobó una ley para revivir estas jornadas. Y si bien es discrecional del gobierno de tener entre 1 o 3 días sin IVA e incluso en zonas de frontera 2 días adicionales, lo que es evidente es que existe la posibilidad para reactivar y promover la actividad económica, pero al mismo tiempo para generar bienestar social. Estos son días donde el comercio se beneficia, las ventas incrementan. Solamente en el último día sin IVA se registraron 10,6 billones de pesos en ventas. De acuerdo con lo que establece la nueva ley, antes del 10 de enero de cada año, el gobierno definirá mediante decreto el tipo de bienes sobre los cuales aplicará esta medida y las fechas en que se realizará. Facilita al gobierno nacional ser potestativo en la toma de la decisión si decreta 1 o 2 o 3 días sin IVA. Representantes de los comerciantes se mostraron a favor de la iniciativa. Es una buena noticia, especialmente para los micros, pequeños, medianos empresarios, pero para miles, millones de hogares colombianos. Sin embargo, algunos sectores no ven beneficiosa la nueva ley. No es verdad que se generalice sobre los hogares de menores ingresos, se concentra especialmente entre los hogares de mayores ingresos de un lado.
De otro lado, no es verdad que promueva el desarrollo económico nacional, la actividad económica nacional. Recae principalmente sobre bienes, un dominio de los bienes importados. Al proyecto solo le falta la sanción presidencial para convertirse en ley de la República. A último debate pasó un proyecto de ley que busca transformar el acceso al crédito para las personas más vulnerables y poner fin a los abusivos préstamos gota a gota. La iniciativa busca además promover una competencia justa en el sector financiero, brindando alternativas seguras y accesibles para todos. El proyecto permite que cualquier entidad financiera como las cooperativas y no solo los bancos puedan ofrecer sus servicios y recibir los excedentes de liquidez de las entidades territoriales y ponerlas al servicio de la economía popular con préstamos sin tantos trámites. Que las entidades territoriales que tienen excedentes de liquidez o rendimientos financieros no solamente los puedan colocar en los bancos, sino también en aquellas cooperativas que son respaldadas por la superfinanciera, para que estas cooperativas, que son a las que más acceso tienen las amas de casa, los microempresarios, puedan acceder a créditos y a otros servicios de una facilidad mayor. Aseguran los senadores, este proyecto no solo ampliará las opciones de financiamiento para estas entidades territoriales, sino que además dará productos financieros accesibles a las poblaciones más vulnerables, evitando que recurran a los peligrosos préstamos informales como el del gota a gota. Sin tanto trámite, sin tanto certificación que se le piden los bancos, que las amas de casa, los que tienen sus ventas en la calle, bueno, la gente que tiene una iniciativa de economía popular pueda acceder de manera fácil a un capital de trabajo. Y que son alrededor de 22 billones de pesos. Al permitir que las cooperativas puedan manejar esos excedentes de liquidez, pueden fortalecerse las mutuales y los préstamos directos a las personas que necesitan un apalancamiento. Según estadísticas del DANE, entre el 2019 y 2021, los préstamos gota a gota aumentaron un 10%, mientras los préstamos de instituciones financieras formales disminuyeron un 20%. Según un estudio de la OIT, el 23% de las personas empleadas en Colombia ha experimentado alguna forma de violencia en el trabajo. Por eso se busca la ratificación del protocolo internacional para buscar salidas a esta situación. Tal vez usted haya sido víctima de algún tipo de acoso laboral. Pues bien, según el Ministerio del Trabajo, el 41% de las personas prefiere sobrellevar la situación individualmente antes que denunciar por miedo a quedarse sin trabajo. El 2% de los trabajadores acude a los comités de convivencia laboral sin encontrar una respuesta idónea a su situación de acoso laboral o acoso sexual. Los empresarios utilizan una recarga laboral para que haya más productividad. Entonces, lo que hacen es que le ponen muchas más funciones. Ante esta situación, el Senado aprobó una iniciativa para que Colombia ratifique un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que daría más herramientas para sancionar todo tipo de acoso laboral, ya sea físico, psicológico o sexual. La legislación colombiana se queda corta para prevenir, sancionar y reparar integralmente a las mujeres. Y hay novedades en este tratado, por ejemplo, se considera la violencia doméstica que afecta a las mujeres en el trabajo. Y si nosotros queremos construir paz, tenemos que apostarle al bienestar emocional en las empresas. El acoso o la violencia no solo viene de los empresarios, a veces viene de los mismos compañeros de trabajo. La iniciativa, que ya está siendo analizada por el Ministerio de Trabajo, permite que sean más rigurosas las acciones contra este tipo de acoso. Nos va a permitir actuar mucho más concreto y directo y tomar las acciones no solamente en el sitio, sino también en los alrededores. El proyecto pasa a estudio a la plenaria del Senado. Entre tanto, la Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley que reconoce la labor del químico farmacéutico y por eso, debido a su importancia en la cadena de distribución de medicamentos, se crea el Código de Ética por el bien de los usuarios. En muchas ocasiones las droguerías y dispensarios están atendidos por químicos farmacéuticos. Son ellos los que con sus conocimientos hacen parte de la cadena de producción de medicamentos, ayudan a prevenir, curar y aliviar los síntomas de las enfermedades, así como a través de sus invenciones aportan a la calidad de vida de los que requieren tratamientos farmacéuticos. Y es este trabajo el que se quiere dignificar y formalizar, creando un código de ética. ¿Cómo debe ser la responsabilidad de los profesionales químicos farmacéuticos con los usuarios de productos y servicios, también con sus colegas,
también con las organizaciones y la sociedad, también con la investigación y la docencia y de igual manera con los registros. Para los senadores, estas personas en ocasiones tienen la vida de una persona en sus manos y por eso la importancia de este código. Esta iniciativa no solo convoque a la excelencia de la profesión, sino que también llame con profunda atención a la necesidad de fortalecer la investigación. Los químicos farmacéuticos tendrán la obligación de ser garantes de la calidad y pureza de los productos farmacéuticos que se importen, manufacturen, que sepan almacenarlos y comercializarlos, conocimientos fundamentales para garantizar productos seguros y eficaces en la salud de un ciudadano. Y más de 200 defensores de derechos humanos se dieron cita en el Senado para exponer las problemáticas que enfrentan en los territorios que afectan su seguridad e integridad física. Pidieron al gobierno más medidas para su protección. Según cifras del programa Somos Defensores, el año pasado se registraron 765 agresiones contra los defensores de derechos humanos, dentro de los que se encuentran 168 asesinatos y 68 atentados contra la vida. Cuando estos crímenes ocurren, la mayoría quedan en la impunidad. No se investigan, no se identifica a los responsables y no se les sanciona. Por lo que pide mayores garantías al Estado para su protección. Tenemos una situación de crisis humanitaria bastante compleja en la que pues sentimos mucho la ausencia del Estado en materia de garantías. Las políticas públicas no nos acogen, no nos garantizan la seguridad en la llegada de los territorios. Los hechos violentos en contra de los defensores son las amenazas en 57%, los asesinatos en 22%, los atentados 9%, desplazamientos forzados 4,5% y las desapariciones forzadas 2,6%. Ser defensor ambiental de las aguas, de los cerros, de los páramos, de las ciénagas, del mar, de los ríos, es un riesgo enorme. Y lo vemos todos los días, cómo tienen que salir de sus territorios. En medio de una audiencia pública con más de 200 defensores de derechos humanos provenientes de distintas regiones del país, senadores recordaron que esta problemática lleva más de 500 años. Sigue habiendo esa violencia en los territorios y como en los territorios es más problema por la invisibilización que tienen los defensores de los derechos humanos. De acuerdo con lo señalado por los senadores, con la información recopilada en esta audiencia se busca construir un marco jurídico y una ley estatutaria que otorgue plenas garantías para que puedan realizar su labor en los territorios con total tranquilidad. Esta semana el Papa Francisco, como gesto del vínculo que lo une con Colombia, recibió una audiencia privada en el Vaticano al presidente del Congreso, Iván Name Vázquez. Fueron más de 13 horas de vuelo para que el presidente del Congreso de la República, Iván Name, pisara los pasillos del Vaticano y le diera este apretón de manos al Papa Francisco, el mayor representante del catolicismo en el mundo. Una vez sentados y frente a frente, el Papa Francisco y el presidente Name Vázquez abordaron una profunda reflexión sobre la fe, algo en lo que tiene plena convicción quien preside el legislativo y quien en muchos de sus discursos siempre pone de presente a Dios. Allí el presidente del Congreso además le manifestó al sumo pontífice lo que pasa en Colombia por el conflicto y le contó la necesidad del cambio del modelo geopolítico en búsqueda del progreso y de la paz en nuestro país. El presidente Name le obsequió al Papa la obra póstuma de Gabriel García Márquez que se titula En agosto nos vemos y además una imagen de la Virgen de la devoción del Santo Padre y café de nuestro país. El asesinato de Celeste, una niña de 3 años que fue golpeada, abusada y asesinada, no deja de causar dolor y conmoción en el país. Claudia Martínez nos cuenta qué dijeron los senadores en sus redes sociales. Buenas noches. La trágica muerte de Celeste, presuntamente abusada y asesinada por su padrastro, ha generado una ola de indignación y rechazo entre los senadores. Y no es para menos. Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, cada semana se reportan 2 casos de explotación sexual a menores en la capital. Celeste no solo fue asesinada, era abusada y maltratada. Así lo expresó en su trino la senadora Nadia Bleleskaf, quien dijo que no debe haber más rechazo e indignación sin el actuar de todos. Y cero flexibilidad en la judicialización de criminales y depredadores que acaban con la niñez en Colombia. Esto pide la senadora Sonia Bernal. Debemos abordar esta problemática desde la prevención y la salud mental.
Y a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemoró ayer, el Ministerio de Ambiente anunció que en este mes de junio entraría en vigor la resolución que prohíbe la producción y utilización de plásticos de un solo uso, como pitillos, vasos, bolsas y platos, entre otros. La senadora Jenny Rosso dice que prohibir el plástico protege el medio ambiente, reduce la contaminación y, lo más importante, salva la vida marina. ¿Sabían que 100.000 tortugas y mamíferos marinos y 1 millón de aves marinas mueren al año por la contaminación del plástico en los mares? Ese es el dato que el senador Didier Lobo publicó en su cuenta de X para concientizarnos y cuidar nuestro planeta. Y para el cierre, 2 noticias. Los estudiantes de último semestre que quieran hacer sus prácticas y pasantías en el Congreso de la República aún tienen tiempo de inscribirse a través del código QR que aparece en pantalla. Los estudiantes que logren superar los estándares de exigencia serán asignados en las oficinas de congresistas, comisiones, dependencias, secciones y divisiones del Congreso de la República en las modalidades de práctica y o pasantía ad honorem. Y recuerden que el próximo jueves 13 de junio, las regiones autonómicas llegan al eje cafetero en el Parque del Café en Montenegro, Quindío. Esta es una invitación del presidente del Congreso, senador Iván Name. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos. Claudia, gracias. El Congreso de la República condecoró a Elder Dayan Díaz, uno de los hijos del inolvidable Diomedes Díaz, por considerarlo uno de los grandes artistas e intérpretes de la nueva generación del vallenato. Así es, Marcela, y con ese nuevo homenaje a nuestra cultura musical nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Quisiera volver a sentirte, volver a abrazarte, pero es que no puedo. El legado del cacique de la Junta, Diomedes Díaz, continúa con uno de sus hijos, Elder Dayan Díaz, un ejemplo de disciplina y de amor al folclor vallenato. Sufrimiento, ya se fueron como el viento huracanado. Elder grabó su primera canción a los 13 años y de ahí en adelante ha sumado varios éxitos, siendo un ejemplo para los jóvenes artistas. Por ello, por su constancia y por su entrega a la música vallenata, fue condecorado con la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero. Elder Dayan ha venido luchando su vida día a día y ha ido preparándose y creciendo musicalmente muchísimo. Su talento, su carisma, su humildad sobre todo, su temor a Dios, su dedicación lo han llevado hoy a recibir el legado de su papá Diomedes Díaz y por lo menos para mí el más grande del folclor vallenato. Voy a hacer de tu amor un simulacro. El llamado del legislativo a todos los jóvenes artistas es a seguir construyendo sus sueños con disciplina y siempre exaltando, como lo hace Elder Díaz, el folclor colombiano.